¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Creo que se me oye bien. Pues nada, como ha dicho Nelson, bueno, mi nombre es Miguel Ángel Pérez, soy profesor del máster de ciberseguridad, de gestión de riesgos y ciberseguridad. Bueno, yo soy doctor en telecomunicaciones y soy ingeniero superior en informática y dentro de mi actividad profesional, pues desempeño el cargo de CEO dentro de una startup que se llama Community Labs, donde nos dedicamos precisamente al desarrollo de soluciones basadas en tecnología blockchain aplicadas a las necesidades de las empresas. Bueno, supongo que lo que es la tecnología blockchain más o menos os sonará a todos. Hoy vamos a hablar de alguna de las aplicaciones de esta tecnología, como son los famosos NFTs o Non-Fungible Tokens, los tokens no fungibles. Y bueno, hemos decidido meter dentro de este curso de gestión de riesgos en FinTech este webinar, porque bueno, pues como supongo que todos más o menos sabremos, pues el tema de los tokens no fungibles ha sido uno de los trending topics en el año 2021 y probablemente se va a convertir en tendencia en los siguientes, no en tendencia ya, sino en una realidad, ya es una realidad en este próximo año 2022 y 2023, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba, dentro de mi compañía en Community Labs proporcionamos soluciones basadas en tecnología blockchain, no solo en tokens no fungibles, sino en tokens también fungibles. Vamos a hacer en este webinar una pequeña introducción a lo que es el concepto de lo que se denomina token o criptoactivo, y veremos que hay de diferentes tipos. Supongo que todos conoceréis las famosas criptomonedas. Las criptomonedas es un tipo de token. Es token fungible, el dinero es fungible, fungible significa si se puede destruir o no se puede destruir. Entonces, bueno, pues las criptomonedas, por ejemplo, pues son un token fungible porque se pueden quemar, se pueden destruir, ¿no? Igual que el dinero convencional. Sin embargo, hoy vamos a hablar de los tokens no fungibles, ¿vale? Haremos una pequeña introducción, veremos qué son los tokens no fungibles. En esa primera parte veremos todo lo que es el ecosistema de tokens no fungibles que se está desarrollando actualmente y que, como digo, pues va a ser tendencia en este año ya 2022 y próximo año 2023. Y luego la segunda parte del webinar pues me centraré más en hablar pues, los aspectos típicos de riesgos de seguridad que tiene este tipo de producto digital o de criptoactivo, ¿no? Siempre que sale algo nuevo, pues obviamente aporta valor, tiene ventajas, pero también trae de la mano pues una serie de pues riesgos desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Y es un poco lo que vamos a analizar en concreto dentro de este webinar. Obviamente este webinar no da para hablar en profundidad de todo lo relacionado con los tokens y en particular de los tokens no fungibles. Entonces, bueno, haré esa pequeña introducción y luego me centraré en hablar del tema de los riesgos de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo es saber y tener claro qué es un token no fungible, ¿no? Básicamente, la palabra token hace referencia a un bien digital, a lo que se llama en inglés un digital asset, es decir, es un bien digital, un bien digitalizado, un activo digitalizado, que puede tener su equivalente en el mundo físico o no, ¿vale? Un activo digitalizado puede ser una moneda, un euro digital o un dólar digital, ¿vale? Una criptomoneda como el Bitcoin es un activo nativo digital porque no existe su equivalente en físico, ¿vale? Y os pongo el mismo ejemplo de lo que es una moneda con equivalente en el mundo físico, como sería, por ejemplo, un dólar digital o el yuan digital que ya existe, o el euro digital que el Banco Central Europeo quiere poner en circulación próximamente. Eso sería un token de una criptomoneda con representación en el mundo físico, o el Bitcoin o otras criptomonedas, ¿no?, que han nacido nativamente en el mundo digital y no tienen su representación en el mundo físico. Podríamos hablar de otros sectores, como por ejemplo el sector del arte, donde los tokens no fungibles han tenido una fuerza bastante importante en este último año 2021.
Y ahí podemos hacer exactamente la misma analogía. Tenemos obras de arte que existen en el mundo físico y se han digitalizado y se ha generado un token no fungible para esa obra de arte, pero existen obras de arte nacidas nativamente en el mundo digital que no tienen su representación en el mundo físico, ¿vale? Eso en cuanto a lo que es el concepto de token. En cuanto a lo que es el concepto de no fungible, como decía antes en la introducción, lo que quiere decir es que fungible significa que se puede destruir o que se puede repetir. Pues no fungible es totalmente lo contrario, ¿no? Estamos hablando de un activo, de una representación de un activo que es única, que es indivisible, que es permanente, es decir, no se puede destruir y que por tanto es irreemplazable. Entonces es importante saber que no van a existir dos iguales. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que eso es lo que da valor a un token no fungible. No hay dos iguales. Y su propiedad, además, es fácilmente demostrable. Es algo que, por ejemplo, pues otro tipo de tokens como las criptomonedas no lo tienen. Esa característica, pues las criptomonedas no las tienen. Sabéis que los poseedores de criptomonedas que están las criptomonedas se depositan en una billetera digital, en una wallet, en un address, y es totalmente anónimo. No sabemos quiénes las tienen. Sin embargo, un token no fungible, un NFT, se diferencia en ese caso de las criptomonedas en que sí se puede demostrar quién lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos en cuenta todas estas características, bueno, vemos que hay una serie de ventajas, ¿no? ¿Qué ventajas podríamos ver, ¿no? Pues, bueno, como hemos comentado, al no poder ser dividido, eso le da una escasez, le da un valor, le da bueno, pues una personalidad o le da unas características propias que solo tiene ese token, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso ya le va a dar un valor y por tanto le puede asignar un precio, se le puede asignar un valor de precio, ¿no? No puede ser dividido, pero a la vez sí que puede ser utilizado, ¿no? Para representar objetos del mundo real, como hemos dicho antes, o del mundo digital, ¿no? Nos permite pues representar, como he dicho antes también, un objeto, ¿no? Ya sea real o digital, ¿no? Y con una serie de características únicas, irrepetibles, indivisibles. Entonces pensad que este tipo de tokens pues es muy apropiado para representar determinados productos, ¿no? Determinados activos, como puede ser, por ejemplo, una obra de arte, ¿no? Eh, Eso no impide que cuando decimos únicos, irrepetibles e indivisibles, no quiere decir que no podamos sacar una serie de varios tokens, ¿no? Esto es algo que la gente bueno, suele decir mucho. Bueno, si un token no fungible es único, irrepetible e indivisible, ¿cómo existen varios? Bueno, esto es lo mismo que cuando se hace, pues, un artista hace una tirada de una obra de arte y le asigna un número de serie, ¿no? Hace una serie, por ejemplo, de 1000 unidades, ¿no? Es una edición limitada. Eso también se puede hacer con los tokens no fungibles. Se le puede asignar, se puede hacer una serie limitada de X tokens fungibles de ese mismo activo, cada uno numerado, ¿no? O sea, podemos replicar exactamente igual lo que se hace en el mundo físico, pues en el mundo digital. Claro, hasta ahora, bueno, pues no he dicho gran cosa diferente de lo que se viene haciendo hasta ahora en el mundo físico. Entonces, ¿por qué los tokens no fungibles han tenido pues ese boom, esta relevancia y esta? Realmente el valor diferencial está en lo que aporta la propia tecnología blockchain. ¿Qué es lo que aporta? Pues aporta una seguridad, aporta la posibilidad de poder certificar que es la persona que lo tiene, es la propietaria de ese activo, cosa que ahora pues con una obra de arte o tiene un certificado de autenticidad, un certificado de propiedad, en fin, toda una serie de documentación que probablemente en el caso que estoy poniendo de las obras de arte, pues bueno, eso ya se viene haciendo, ¿no? Pero pensemos más allá de lo que son las obras de arte, que es también lo que aporta la posibilidad de tokenizar activos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de coleccionables, ¿no? Que no son tan obra de arte como puede ser pues, una colección de cartas, ¿no? Una colección de estas cartas, pues las cartas de estos tipos de juegos, de Pokémon, etcétera, ¿no? Y ya estamos entrando en el mundo ya
de, de la diversión, ¿no? El mundo del deporte, por ejemplo, ¿no? El tokenizar una carta de un jugador de fútbol, ¿no? Una tarjeta de un jugador de fútbol, un jugador de baloncesto, un deportista, ¿no? Pues ahí es donde realmente, si pensamos y quisiéramos aplicar todo lo que se aplica para demostrar que eso es auténtico, que el poseedor de esa carta es su propietario, y además la trazabilidad, es la tercera pata que aporta la tecnología blockchain, la posibilidad de tener una trazabilidad y de saber eh, qué personas han sido las poseedoras de ese activo. eh, pues bueno, ahí es donde vemos realmente cuál es el valor, ¿no? Y las ventajas que aporta la tecnología blockchain respecto de lo que es el modelo tradicional, ¿no? Y luego otra cuarta ventaja que no está aquí escrita, pero que está implícita. Al ser una tecnología distribuida, descentralizada, permite, y aquí es donde realmente es lo que ha hecho también que esto haya despegado tanto, permite una gran transaccionalidad, es decir, facilita mucho el intercambio, la compra-venta de este tipo de activos digitales entre personas. En el mundo físico sabemos que eso es mucho más complicado, ¿no? Porque estamos hablando de cosas físicas y las cosas físicas pues implican un trasiego, pues hay que enviar el producto, el activo, lo que sea, la obra de arte o lo que sea, se tiene que enviar, se tiene que trasladar, se tiene que, en fin, se tiene que autenticar, se tiene que certificar, requiere una serie de acciones físicas también. Cuando estamos hablando de los tokens no fungibles al ser algo digital, todas esas acciones en el mundo digital se pueden automatizar y se pueden hacer de una forma muchísimo más ágil y sobre todo también muchísimo más barata. Y aquí es donde realmente aporta ese valor y esa diferencia el utilizar este tipo de tokens basadas en la tecnología blockchain, ¿no? En todo lo que aporta y trae detrás también la tecnología blockchain en cuanto a digitalización, automatización, ahorro de costes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha supuesto un boom y un nuevo canal de negocio, tanto para aquellos modelos tradicionales, como el que comentaba del tema de las obras de arte, como nuevos modelos de negocio, como por ejemplo, pues los que están basados en temas más de diversión, gamificación, por ejemplo, dentro de lo que son pues los juegos, ¿no? Sabéis que pues todos los juegos están gamificados y ofrecen una serie de funcionalidades, de recompensas, ¿no? Pues, por ejemplo, tenéis el famoso juego este de Fortnite, donde tú te puedes comprar una serie de skins, ¿no? Pagándolos. Y eso, pues esos skins ahora, todas esas funcionalidades, todos esos elementos que forman parte de todos esos juegos, se van a ir llevando progresivamente al modelo de token no fungible, ¿no? Con lo cual se va a favorecer mucho lo que es la compraventa, el intercambio de esos skins que van a pasar a ser tokens no fungibles. Y bueno, pues en lo que es el comercio y el intercambio de esos activos se va a simplificar mucho y bueno, pues se va a poder hacer todo de una forma muy sencilla, fiable, trazable, etcétera, etcétera. No os lo he dicho al principio, si tenéis alguna pregunta la podéis ir poniendo en la parte de preguntas. He visto que por aquí Víctor Eduardo ha puesto una pregunta, las iré respondiendo más o menos según vaya viendo dentro del tema. Y Víctor me preguntaba que cómo se crea el valor de un NFT y qué regulaciones internacionales están sujetas a reglamentos y normas. Bueno, cómo se crea el valor, creo que ya lo he dicho, el valor del NFT es el valor que tiene ese activo, obviamente. Si yo creo un token no fungible de un dibujo que hago yo, pues eso obviamente nadie me lo quiera comprar, porque pues un dibujo digital que haya hecho yo, que no soy ningún artista conocido, ni soy un jugador de fútbol conocido, ni soy nadie, no soy Messi, no soy Cristiano Ronaldo, pues no va a tener ningún valor. Si soy un artista conocido o creo algo escaso que la gente le da valor, pues eso va a tener ese valor. Estamos hablando de dar valor a algo. ¿Quién le da el valor a las obras de arte? ¿Quién le da el valor a un coleccionable? Se lo da la gente. Esto es el mercado de la oferta y de la demanda, y unido a la escasez, ¿no? O a la excepcionalidad que tiene ese producto, ¿no? O ese activo. Entonces el valor pues lo establece el mercado, ni más ni menos. Sí que es verdad que a veces, ya lo veremos con algunos ejemplos, pues bueno, pasan cosas curiosas como que los dibujos de unos monos aburridos resulta que valen centenares de miles de dólares porque alguien lo quiere pagar. Pues son cosas que pasan, pero bueno, en el arte también a veces vemos cuadros que decimos, ¿y este cuadro se ha vendido por 20 millones de dólares? Pues son cosas así. O sea que no olvidemos que estamos recreando algo que ya existe en el mundo físico y nos lo estamos llevando al mundo digital y al mundo virtual, con lo cual tampoco estamos creando aquí cosas nuevas, simplemente lo estamos facilitando
en cuanto a lo que es el manejo, y estamos facilitando el intercambio y las operaciones con esos activos, pero no estamos inventando nada nuevo. Y en respecto a la segunda parte de tu pregunta de reglamentos y normas, vuelvo a decir otra vez lo mismo, no estamos creando nada nuevo. La misma reglamentación que existe pues, con este tipo de activos, con las obras de arte, etcétera, es aplicable a un token digital. De hecho, toda la normativa a nivel mundial equipara un activo digital a un activo físico, desde todos los puntos de vista, desde lo que representa el tenerlo, del derecho de la propiedad, del tipo de impuestos que hay que devengar cuando se compra un activo de este tipo, es decir, si hay un impuesto de valor añadido, como por ejemplo el IVA, cuando tú compras una obra de arte, cuando tú compras un token no fungible, debes de pagar también o se debe de devengar ese tipo de impuestos. O sea que existe, todo lo que es norma y reglamentación es exactamente la misma. Hay mucha gente que se piensa que por ser algo digital relacionado con blockchain y que por tanto está relacionado con las criptomonedas, que ya ves que no tiene nada que ver, nada más que la tecnología que hay detrás, se piensa que al final se llega a unas conclusiones que son, pues, con esto tengo que pagar impuestos. Y no es así. Ya veis que esto no es así. Estamos representando exactamente lo mismo que en el mundo físico. Bueno, por ir avanzando y poner viendo ejemplos que os comentaba antes, el valor. Bueno, pues el valor, pues fijaros, ahí tenéis el valor. Pues resulta que una tarjeta que que está creado en Solare, ¿no? Bueno, en socios.com de Cristiano Ronaldo, se llegaron a pagar por ella $290.000. Bueno, pues nada, ahí tenéis un cuadro que es una obra de arte digital, esto es también un activo totalmente digital. Por ese cuadro se pagan unos $69 millones, ¿no? Es una composición hecha con diferentes fotos de personas, tal, de un actor de un artista eh, bastante conocido. Se pagaron 69 millones, pero aquí a la derecha tengo ejemplos un poco más raros o más extraños, ¿no? Como fue, por ejemplo, el primer tweet que hizo el CEO, el ahora ex CEO de Twitter, Jack Dorsey, lo subastó y se vendió por $2,5 millones. Alguien ha estado dispuesto y alguien ha pagado $2,5 millones por tener una representación digital del primer tweet de Jack Dorsey. Bueno, y remontándonos más en el tiempo, los primeros casos que hubieron ya hace unos años de tokens aplicado a lo que eran los juegos, que era el de los CryptoKitties, los criptogatos, pues se pagaban del orden de $500.000 por estos tokens NFTs. Quien no conozca el caso de los CryptoKitties, eran unos tipos de tokens no fungibles que lo que representaban eran como una comunidad de gatos, ¿no? Entonces habían unos tokens que representaban a unos gatos que eran más escasos que otros. Entonces, además, lo que tenía programado además todo este ecosistema es que se podían juntar entre esos gatos y crear nuevos gatos. Nuevos gatos que, si lo llevamos al mundo software, es generar un token a partir de otros tokens. Es exactamente lo mismo. Y que en función de la cantidad que hubiera de cada token, pues tenían un precio u otro. Esto ahora se ha llevado a un juego que se llama Axie Infinity, que el año pasado ha sido, bueno, la leche, o sea, ha facturado no sé cuántos mil millones de dólares, y es exactamente la misma filosofía, ¿no? Si entráis en Internet, hay muchísimos juegos cuyo modelo de negocio y cuya gamificación está basada en tokens no fungibles, ¿no? Hay otro juego que ahora no recuerdo cómo se llama, que está basado pues en naves espaciales que tú creas, y esas naves espaciales, pues bueno, se dedican a hacer una serie de trabajos y de funciones, y que en función de ese trabajo que van haciendo, lo que te van dando es tokens, ¿no? Entonces esos tokens luego se pueden cambiar a su vez por dinero, porque al final son tokens que cotizan en exchange y tú te puedes ir con esos tokens y venderlos en esos exchanges por otras criptomonedas y transformarlo a criptomonedas, y luego esa criptomoneda pues transformarlo a dinero normal, a dinero fiat. De hecho, con ese juego en concreto, con Axie Infinity, se ha creado toda una nueva gama de videojuegos que se denomina Play to Earn. Play to Earn significa jugar para comer, para vivir. Y es que se ha dado la situación de que en países como Filipinas, Vietnam, bueno, pues donde el salario base pues a lo mejor está en 100 y pico dólares, se han creado comunidades de personas que están todo el día jugando
para otras personas, que son las que han comprado, digamos, esos primeros tokens, que son esas naves, ¿no? Porque esos primeros tokens con los que tú empiezas a jugar, esas naves, tienen un coste pues relativamente caro, pues cuestan del orden entre 800 y 1000 dólares, ¿no? Entonces, estas personas no se lo pueden permitir, entonces lo que hacen estas personas es trabajar o utilizar, digamos, esas naves, ¿no? Representadas mediante esos tokens para generar ese beneficio, esos nuevos tokens, y luego ellos se quedan una parte. Entonces, juegan a cambio de un sueldo, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, veis que se van creando toda una nueva comunidad y un nuevo modelo de negocio alrededor de todo lo que son los tokens. Bueno, hasta aquí os he contado un poco la parte, digamos, más lúdica o más curiosa, ¿no?, de lo que son los tokens no fungibles, pero tienen también una extrapolación, ¿no?, a lo que es el mundo también de las empresas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tokenizar algo en el mundo ya empresarial, ¿no?, que es donde yo también trabajo y desarrollo mi actividad, en el mundo empresarial, esto tiene también sus aplicaciones. Y como digo, cuando nos lo llevamos al mundo empresarial para resolver determinados problemas o determinadas necesidades de empresas o para crear nuevos modelos de negocio de empresas alrededor de lo que es un activo digital o un token, es cuando hablamos de la tokenización de servicios, ¿no? ¿Y qué significa tokenizar un servicio? Bueno, pues no significa ni más ni menos que, igual que en la tokenización de activos como las obras de arte o otro tipo de cosas, de coleccionables, era pasar del mundo físico al mundo digital. Cuando hablamos de tokenizar un servicio, pues es exactamente lo mismo, pasar lo que es un servicio físico, tokenizarlo o representarlo a través de un token. Os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo que hemos hecho nosotros en nuestra compañía, en eCommunity Labs. Tenemos un servicio de tokenización y, bueno, nosotros ofrecemos un servicio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que las empresas que quieran utilizar nuestro servicio, como hemos tokenizado ese servicio, lo que ofrecemos a cambio es un token. Yo le doy a una empresa un token o una serie de tokens, y ese token lo que representa es un derecho de uso. Es decir, estoy tokenizando el poder utilizar mi servicio, que en nuestro caso es una plataforma SaaS, es un software as a service, ¿vale? Proporciona pues unos servicios. Lo que doy es a las empresas, ofrezco unos tokens, y con esos tokens lo que les estoy dando es el derecho a utilizar mi servicio, ¿no? Obviamente, en función de lo que quieran utilizar y del tiempo que quieran utilizar y etcétera, doy más tokens o menos tokens. Con lo cual, al final, lo que estoy es tokenizando todo el modelo por así decirlo, de utilización y de cobro de los servicios de nuestra empresa, ¿no? Esto, que es un primer paso sencillo, se puede ir más allá y ya podemos crear servicios digitales nativos tokenizados. Por ejemplo, y aquí os pongo un par de ejemplos, en el sector seguros, pues nosotros en concreto pues hemos creado seguros digitales tokenizados. ¿En qué consiste, por ejemplo, un seguro digital tokenizado? Pues que todo está digitalizado y tokenizado, es decir, la identidad y los permisos necesarios para acceder a una póliza, ¿vale?, a una póliza de seguro, lo que hacemos es que lo almacenamos dentro de un token no fungible, de un NFT. Daros cuenta que se adapta muy bien a las características de lo que es un token no fungible, porque una póliza tiene que ser algo pues que pertenece a una persona con los datos, es decir, la persona tiene que estar identificada, esa póliza en concreto no es igual a las demás, ¿vale? Es decir, la póliza de una persona no es la misma que la de la otra persona, con lo cual para implementar eso necesitamos un token no fungible, ¿vale? ¿Veis la diferencia en el caso, por ejemplo, de las criptomonedas? Que un Bitcoin es igual uno que otro, son todos iguales. Por eso ahí viene la diferencia que decía antes, de que un Bitcoin no es único. Sin embargo, un token no fungible sí es único. Y por tanto, para representar, por ejemplo, en este caso, pues lo que sería un seguro digital, necesitamos implementarlo a través de un token no fungible. Claro, ¿qué otra ventaja, por ejemplo, aporta un seguro digital tokenizado? Bueno, pues otra ventaja que por ejemplo, no se tiene en el modelo tradicional de seguros es que podemos transferir ese token, ese seguro, a otra empresa, a otra persona que quiera comprar esos derechos, ¿no? Se podrían transferir, por ejemplo, ¿no? Temas de herencias, por ejemplo, ¿no? El poder transferir una propiedad, ¿no? A través de una herencia o de una compraventa, el poderlo transferir. Otro modelo de negocio, por ejemplo, que estamos creando nosotros es el tema inmobiliario. Estamos digitalizando propiedades inmobiliarias.
pisos, oficinas. Lo que hacemos es tokenizar la propiedad o el usufructo, mejor dicho, de esos activos inmobiliarios y para que se pueda negociar y se pueda intercambiar esa propiedad, ¿no? En fin, ejemplos tenemos muchísimos. Me pregunta por aquí Héctor que si existe una ley que regule los NFT en Argentina. Yo, Héctor, soy de España, no conozco la regulación en Argentina, pero como ya he dicho al principio, todo lo que estoy contando, la regulación tradicional se aplica y se extiende fácilmente a lo que es los activos digitales. Es que es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, si yo transfiero, por ejemplo, un token no fungible que representa un activo digital o un activo físico y hay que devengar impuestos, hay que, en fin, todo lo que aplique a esa transferencia, si fuera en el mundo físico, tiene su equivalente es igual el mundo digital. Es decir, el token no fungible, los activos digitales en general están reconocidos ya por las leyes actuales y están equiparados a los activos físicos, con lo cual toda la regulación que existe actualmente es aplicable a tokens no fungibles. Alguien estará pensando, ya, pero yo estoy leyendo siempre que el tema de las criptomonedas, por ejemplo, que es un caso particular de activo, vuelvo a repetir, de activo y es fungible ese, no está regulado porque hay, eso es otro tema, ¿vale? Y eso de que no está regulado, vuelvo a repetir y se lo digo a todo el mundo, es entre comillas. Mucha gente se cree que porque las criptomonedas no existe una ley ad hoc para las criptomonedas que no están reguladas. Y eso es un error. Es decir, si tú compras y vendes criptomonedas, por ejemplo, eso, y hablo, por ejemplo, del caso de España, y entiendo que en el resto de países de Sudamérica tiene que ser igual, tú tienes que hacer una declaración de compraventa de activos como cuando compras y vendes acciones, es exactamente lo mismo, o como cuando compras y vendes una casa, ¿vale? Por eso vuelvo a repetir que la legislación es la misma que aplica a los activos físicos, la que aplica a los activos digitales. Si tú compras y vendes criptomonedas, tienes que declarar y tendrás que declarar cuando compras y vendes, si has tenido una plusvalía, tendrás que pagar impuestos por esa plusvalía. Y si has tenido pérdidas, pues podrás declarar o desgravarte la pérdida que hayas tenido al vender ese activo, en este caso esa criptomoneda. Y eso funciona así. Lo que pasa es que la gente, pues bueno, se está agarrando un poco a que esto no existe una normativa específica para que diga las criptomonedas hay que, pero es que no hace falta. En la mayoría de los casos no hace falta. ¿Vale? Pero es desconocimiento de la ley, no es que no exista normativa, ya digo, la normativa existe. Vale, he puesto un par de ejemplos, el tema de los seguros, el tema de los activos inmobiliarios, y hay un tercer ejemplo que es el tema de la identidad digital tokenizada, que además me parece un ejemplo muy interesante, ¿no? Porque, bueno, sabemos que actualmente estamos en un mundo en el que los datos, y en particular los datos personales, es el petróleo y es el oro de las empresas. Google, Facebook, comercian con nuestros datos personales continuamente y la tecnología blockchain, en concreto la tokenización de la identidad, permite realmente el poder empoderar a las personas para que podamos manejar nosotros nuestros datos personales. Todos sabemos, por ejemplo, que cuando nos damos de alta en pues, una página web, pues nos ofrecen la típica posibilidad de decir, oye, ¿te quieres autenticar con la identidad que tienes ya creada en Google o la identidad que tienes creada en Facebook? ¿Vale? Eso es una identidad tokenizada, pero ¿cuál es la diferencia? Que obviamente los datos, ¿quién los tiene Google. Y Google no es una entidad descentralizada, es una entidad centralizada. Y es una empresa además con un interés privado y económico. La gran diferencia es que la tecnología blockchain, al ser una tecnología descentralizada, no está manejada por nadie, con lo cual, si utilizamos esa tecnología para crear un modelo de identidad digital tokenizado, vamos a poder hacer lo mismo que se puede hacer con la identidad que tenemos y que usamos continuamente pues, de Google y de Facebook, pero con unas mayores garantías y muchas más ventajas. ¿Dónde están las ventajas? Pues que vamos a poder tener una única identidad que es irrepetible, sobre todo que es segura, y es seguro gracias a la tecnología blockchain. No quiero entrar en los detalles, pero bueno, por si no lo sabéis, la tecnología blockchain está basado en criptografía, es un cifrado muy seguro, da una alta seguridad y luego tenemos la ventaja de que no pertenece a nadie, es decir, no está manejado por ninguna empresa. Con lo cual, el tener una identidad digital tokenizada nos va a aportar sobre todo la ventaja de la seguridad,
y la ventaja de que nosotros manejamos y decidimos a quién les vamos a ceder los datos y qué clase de datos vamos a ceder. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Nosotros tenemos una aplicación de salud que se llama SaludScope, que por un lado lo que hace es que conecta a los centros de investigación médica, que necesitan captar datos de personas. Pues, por ejemplo, ahora están haciendo una investigación precisamente con el tema de las vacunas del COVID. Necesita captar datos de las personas. Esos datos de personas, por un lado, tienen que ser anónimos porque hay que garantizar la anonimicidad de las personas, ese primer paso importante. Eso se tiene con identidad digital tokenizada porque los datos están anonimizados, no sabemos a qué personas corresponden, solo sabemos que responden pues, a una persona que es un varón de 35 años, de raza blanca, que tiene una presión arterial de tanto, que tiene unas pulsaciones de tanto, que anda todos los días no sé cuántos pasos al día. Los investigadores solo tienen esa información, no acceden a la identidad de la persona. Eso es muy importante, cosa que ahora, pues como sabéis, Google y Facebook no lo hacen. Google y Facebook saben perfectamente que Pepito Pérez es la persona que hay detrás, ¿no?, de esos datos. Y por otro lado, pues como decía, esa aplicación se la descargan o la podéis descargar instalar en vuestro móvil y lo que hacéis es todos los datos de salud que está recopilando vuestro móvil, pues como los que he dicho, los pasos, las horas de sueño, las pulsaciones, etcétera, o los wearables que podáis tener conectados, una pulsera o un reloj, todos esos datos se ceden de forma voluntaria a estos centros de investigación. Y como digo, los centros de investigación, como van a acceder a esa identidad digital tokenizada que se le crea a cada voluntario, solo van a acceder a los datos médicos, no van a acceder a los datos personales de las personas. ¿Veis la diferencia? Google y Facebook tienen todos nuestros datos y saben perfectamente quiénes somos. Los centros de investigación, en este caso de uso que os estoy contando, solo acceden a la información que necesitan y siempre sin saber a qué personas corresponden. Esa es la gran diferencia entre tener una identidad digital segura y una identidad digital que no lo es, ¿vale? Joana me ha preguntado por aquí, ¿qué pasa cuando el token se destruye? ¿Cómo se reconstruye la tradición digital del activo? Joana, estoy hablando de que son tokens no fungibles. Entonces, estos tokens no se destruyen. Si tú destruyes el token, estás destruyendo el activo al que representa. Por eso tiene que ser un token no fungible. ¿Vale? Vale, vamos a seguir. Tengo aquí más ejemplos, ¿no?, de aplicaciones empresariales. Bueno, aquí tenéis precisamente el juego que os comentaba antes de Axie Infinity. Este es el juego de Axie Infinity, que bueno, pues aquí para lo que se está utilizando la tokenización es para monetizar activos digitales, ¿no? Aquí lo que se utiliza, pues eso, son estos bichos, pues no sé lo que son realmente, son tokens NFTs, al final interaccionan entre ellos, generan nuevos tokens, porque tienen descendencia, pueden generar nuevos tokens, hacen una serie de actividades dentro del juego y por esas actividades las personas que están jugando reciben también recompensas para poder gastarlas pues en otros objetos, ¿no? Y además lo que te permite es poder intercambiar, ¿no? Entre los diferentes jugadores podemos intercambiar los objetos, ¿no? Un poco siguiendo también el ejemplo que ponía antes del Fortnite, el poder intercambiar, por ejemplo, las skins, ¿no? Y vendérselas unas a otros, ¿no? O poder hacer, por ejemplo, pues un marketplace donde la gente pueda vender sus skins o subastar los skins o comprar, en fin, toda una serie de modelos de monetización, ¿no? Por eso veis que, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, el potencial es enorme. Entonces, claro, todos están subiendo ahora al barco de la introducción de estos tokens no fungibles dentro de los modelos de juego. Bueno, en esta primera parte, como decía, os he contado un poco cuál es el panorama de los NFTs, en qué consisten, etcétera. Ahora quiero hacer un poco de foco en cuáles son los riesgos tecnológicos que tiene esta nueva tecnología, ¿no? O este nuevo modelo, ¿no? Entonces, obviamente, los tokens no fungibles no son infalibles, como toda tecnología, no hay ninguna que sea 100% segura. Se están desarrollando en base a diferentes estándares. Por ejemplo, ahí os he puesto los dos estándares más utilizados en la actualidad. Son estándares de la red o del protocolo Ethereum, que es una de las redes públicas de blockchain más extendidas que hay. Tenemos el estándar RC721, que es el más utilizado para hacer actualmente tokens no fungibles en la red Ethereum.
tiene algunas vulnerabilidades y bueno, pues ahora mismo se está trabajando para ser reemplazado pues, por otro estándar, que es el RC 1155, que es mucho más seguro y tiene además nuevas funcionalidades, ¿no? que se le van añadiendo según pues, el mercado va evolucionando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, bueno, tenemos todos nuestros tokens, todos los NFTs, pero claro, yo he dicho que esos tokens, esos NFTs, pues hay una serie de operaciones, ¿no? Hay compras, hay ventas, hay trazabilidad, hay identificación de las personas y todos esos procesos, además, se hacen de una forma automática. ¿Cómo se hace esa automatización? Bueno, pues se hace con otra herramienta que tiene la tecnología blockchain, que es lo que se denominan los smart contracts. La traducción al castellano son contratos inteligentes, pero no es una traducción buena porque, bueno, pues la gente entiende que es un contrato, pues el típico contrato en papel que hacemos. Tenéis que quedaros con que un smart contract es un código software, es un programa, es una aplicación, es un código software que se caracteriza porque se está ejecutando sobre una cadena de bloques, sobre una red blockchain, ¿vale? Con lo cual se va a ejecutar con todas las ventajas que aporta pues la tecnología blockchain, seguridad, cifrado, etcétera. Claro, pues estos smart contracts lo que van a aportar es la posibilidad de poder hacer todas esas operaciones. Son operaciones complejas, operaciones pesadas. Entonces, bueno, aportan automatización. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Bueno, todos sabéis cómo han subido las criptomonedas, el Bitcoin, el Ethereum. Esto lo que ha hecho ha sido encarecer básicamente las comisiones de todas esas operaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que los tokens no fungibles, que como digo, hasta el momento, pues casi todos, la mayoría, se están desarrollando sobre red Ethereum, hasta que no se consigan reducir esas comisiones de transacción de las operaciones, pues está dificultando un poco que esto esté subiendo y esté escalando todavía más. En concreto, la red Ethereum tiene pendiente de sacar una actualización de su protocolo de consenso. El protocolo de consenso de una red blockchain es el protocolo que se utiliza para confirmar y registrar una operación en la cadena de bloques, ¿vale? Ese protocolo de consenso que actualmente se basa en el minado. Creo que es un concepto que todos conocéis, lo que es minar, los mineros, los famosos mineros. Entonces, para que os hagáis una idea, para poder hacer una transacción, alguien la tiene que minar. Tiene que haber algún minero que esté minando, ¿no? Y el minero, por hacer ese trabajo, cobra, ¿vale? Esos costes de minado han subido mucho. Por tanto, los costes de transacción por eso han subido mucho, ¿no? Y es uno de los retos el poder aminorar esos costes. En cuanto las redes consigan aminorar esos costes, pues esto va a escalar y se va a disparar todavía más. Luis Miguel, estabas preguntando qué es el minado. Creo lo acababa justo de explicar, pero si quieres lo explico un poco más en detalle. Para cualquier operación, cualquier transacción que se vaya a desarrollar dentro de una red blockchain, como puede ser, por ejemplo, una operación de compra-venta de un token, de un NFT o de una criptomoneda, lo que sea, yo te voy a comprar o te voy a vender a ti un token, criptomoneda, NFT o el que sea, para que esa operación se lleve a cabo dentro de la red blockchain, la red está compuesta por diferentes nodos. Entonces, esos nodos no son ni más ni menos que ordenadores de personas. Ordenadores de personas, ¿eh? Hay miles, centenares de miles repartidas por todo el mundo de ordenadores de personas y esas redes, esos ordenadores son lo que forman la red blockchain. Por eso, una red blockchain al final es como Internet, es una red de nodos y esos nodos son ordenadores de personas. Entonces, para que esa operación, esa transacción se llegue a realizar y se registre en la red, los nodos tienen que hacer ese procedimiento de minado. El procedimiento de minado es resolver un reto matemático, un reto criptográfico, que eso lo hace la máquina, lo hace el ordenador. Entonces el ordenador se pone a trabajar y cuando resuelve ese reto se dice que ha minado esa transacción. Se dice que esa transacción ha sido validada y por tanto queda registrada en la cadena de bloques. Como podéis entender, ese tiempo de computación que ese nodo ha estado minando esa transacción consume energía y por tanto eso hay que recompensárselo al minero de alguna forma, ¿no? Porque si no, nadie lo haría gratis. Y ahí es donde viene todo el tema de los costes de minado. Como digo, esos costes de minado en los últimos meses, año y pico, han subido mucho.
¿vale? Entonces, eso es lo que ha convertido que ahora las transacciones que se hacen en blockchain tengan unos costes elevados. Y es en lo que se está trabajando también para aminorar, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más decía aquí? Vale, esto está visto. Genial. Vale. ¿Qué otros riesgos tenemos en lo que es la operativa, las transacciones de este tipo de tokens no fungibles? Bueno, como decía, los tokens no fungibles necesitan poder hacer una identificación de las personas. Y eso es algo que en las redes públicas, porque puede haber redes blockchain públicas, privadas, todos estos tokens funcionan sobre redes públicas y las redes públicas, como decía antes, todas esas operaciones se hacen de forma anónima. Entonces, claro, el poder llevar una identificación de a quién pertenece un determinado token no fungible cuando en las redes sobre las que se soportan esas transacciones no se permite el hacer esa identificación porque las operaciones son anónimas, bueno, pues dificulta un poco lo que es la operativa también de los tokens no fungibles, ¿no? Y al final es un riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué es un riesgo? Porque conlleva la posibilidad de estar usando, por ejemplo, dinero negro en operaciones de compra-venta de tokens no fungibles. Es decir, no podemos identificar la origen, la procedencia, el dinero que se utiliza para comprar o para vender un token no fungible. Vale, perfecto, pero es que eso ya ocurre en el mundo real. O sea, cuando alguien va a comprar un cuadro, pues a priori nadie pregunta de dónde viene ese dinero, ¿no? Eso se puede resolver y hay procedimientos por ejemplo, de KYC, Know Your Customer, o procedimientos AML para evitar el blanqueo de capitales, ¿no? Y vuelvo a repetir, o sea, lo mismo que ya se viene aplicando en el sistema tradicional, que ya se está aplicando en algunas compraventas pues, de obras de arte, coleccionables, etcétera. Perdón, me has dicho, ¿decís que se dejó de escuchar? ¿Se me oye o no se me oye? ¿Sí? ¿Me podéis confirmar si se oye? ¿Alguien ha dicho por aquí que se dejó de escuchar? Entiendo que se me oye, ¿no? Vale, no se escucha. Ah, sí se escucha, vale. Vale. Ha debido haber ahí algún lag. Vale, perdón, perfecto. Vale. Bueno, como decía, todo eso que ya se aplica en el entorno real se puede aplicar en el entorno digital. Podemos aplicar los mismos procedimientos de Know Your Customer, de prevención de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Otro tema importante. Un token no fungible no implica per se la autenticidad del activo al que representa. Y vuelvo a poner el ejemplo que he puesto ya al principio. Si yo hago un dibujo aquí y hago una falsificación y lo convierto en un token, eso no representa una obra original, no representa la obra original, es un token de una falsificación. Y eso es todavía complejo de garantizar cuando nosotros estamos comprando un NFT. Imaginaros, yo compro un token no fungible de un cuadro de Van Gogh. ¿Cómo sé yo que eso no representa a un activo físico, pero que el activo físico está falsificado? Eso la tecnología blockchain no te lo garantiza. No te lo garantiza. Necesita que esté apoyado todavía por una verificación tradicional, es decir, que esté inscrito en algún tipo de registro, que esté registrado, que tenga alguna certificación. Os pongo ahí, por ejemplo, un caso concreto del artista este famoso callejero Banksy. Hace poco se detectó una falsificación en un NFT de un cuadro que supuestamente era de Banksy y se llegó a vender por ciento y pico mil dólares. Claro, quiero decir, eso es un punto débil que tienen todavía los tokens no fungibles respecto a la autenticación, ¿no? A la autenticación del origen del activo que representa. Sobre todo cuando está representando activos físicos. Cuando está representando activos digitales es más sencillo porque podemos hacer una trazabilidad de todo el activo digital. Pero claro, cuando estamos convirtiendo un activo físico en digital, hay un paso ahí, ¿no? Que es el del físico al digital, donde puede haber una quiebra, ¿no? Una quiebra de seguridad. Luis Miguel, me estás preguntando que cómo se seleccionan los mineros, se escriben en un registro, están predeterminados.
siento decirte que, claro, aquí no puedo meterme en los detalles de cómo funciona la tecnología blockchain. Yo te invito a que, bueno, lo busques en internet, que hay muchísima información sobre lo que son los mineros, cómo funciona el minado, cómo funciona una red blockchain, cómo se inscribe una transacción, porque aquí no puedo meterme a hablar de eso, ¿vale? Porque eso daría para dar otro webinar. ¿Qué más? Luego, otro riesgo de negocio, pues que la información de un NFT está cifrada, ¿vale? La información del NFT está cifrada y solo la puede descifrar con su clave privada el que tiene ese NFT. Eso está bien, pero también tiene un punto negativo, y es que a veces se puede meter dentro de esa información que se almacena en el token no fungible, en el NFT, se pueden meter troyanos, por ejemplo. Yo puedo crear un NFT y dentro de la información puedo meter un troyano, de forma que y se lo mando a alguien, el token, de forma que cuando esa persona reciba ese token y lo abra, pues obviamente va a abrir el troyano que he metido dentro. Y claro, es complicado ver el troyano porque, vuelvo a repetir, la información está cifrada y solo la puede abrir el receptor con su clave privada. Con lo cual, eso es otro problema. Es otro problema que, bueno, está ocurriendo. Está ocurriendo. Entonces, ¿cómo podemos mitigar esto? Bueno, al final, y vale para todo, ¿eh? Al final, la forma de mitigarlo es asegurarnos de que el origen, a quien le estemos comprando o quien nos esté transmitiendo esos tokens, sea confiable y verifiquemos pues que su autenticidad de la persona o de la empresa, la plataforma en la que estemos comprando ese token, que sea fiable. Es el que nos tiene que dar las garantías, y esa garantía de profesionalidad o esa garantía de autenticidad es la única forma que tenemos actualmente para resolver estos posibles riesgos, ¿no? Formas típicas de estafa, y con esto ya voy a ir terminando para dar lugar a más preguntas. Pues claro, como nos tenemos que fiar de las plataformas, a veces también ocurre que hay suplantación de plataformas de comercio de NFT, ¿no? Nos creemos que estamos, es el famoso phishing, ¿no? Que ya ocurre también en los bancos, ¿no? A veces nos mandan un correo, entramos en una página web que creemos que es la de nuestro banco, metemos las claves y resulta pues que no es el banco. Con las plataformas de comercio de tokens no fungibles está pasando también, ha habido casos ya similares, ¿no? Donde nos plantan una réplica exacta del marketplace, nosotros entramos como comprador o como vendedor, consiguen nuestra información mediante técnicas de phishing y o nos encasquetan un token falso o nos roban un token nuestro que teníamos, que lo intentábamos vender. Eso ha ocurrido también. Se han robado tokens haciéndose pasar por plataformas. Luego, bueno, pues también existen comunidades de proyectos NFTs que son falsas y que piden dinero pues a través para atraer víctimas, ¿no? Para venderte tokens no fungibles. Entonces, vuelvo a repetir, la forma de minimizar esto al final es asegurarte de dónde estás comprando o vendiendo esos tokens no fungibles. Y luego, bueno, hay algunos tipos de prácticas fraudulentas ya más técnicas, ¿no? No lo he dicho al principio, pero bueno, todo este webinar se está grabando, lo vais a poder descargar, creo que lo ha dicho al principio Nelson, a partir de mañana, y ahí lo vais a poder ver un poco más en detalle. Quien quiera ver en detalle más, esto ya es un poco más técnico, ¿no? Pues tipos de prácticas fraudulentas, ¿no? Pues hay una muy típica que es el wash trading 101, que significa pues que al final un comprador y un vendedor intercambian el mismo activo entre sí de manera insistente, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace esto? Por ejemplo, esta primera práctica, bueno, antes lo he dicho, que en los marketplaces el precio lo determina la oferta y la demanda. Entonces yo puedo hacer un token no fungible que me lo invento yo, lo creo yo, y lo puedo hinchar de precio de una forma artificial. ¿Cómo? Pues aquí tenéis algunas prácticas fraudulentas, ¿no? Una forma sería entre un comprador y un vendedor que se intercambian el mismo activo entre sí de manera insistente. Como esto, cualquier intercambio de compraventa lo que hace es subir el precio, pues eso va a ocasionar que mi token pues suba de precio de una forma artificial, ¿no? Creando, por ejemplo, una falsa demanda elevada, que es una evolución del primer caso, y es meter a un tercer agente más en medio. Por ejemplo, un agente A vende un token no fungible a B, B se lo devuelve a A de manera gratuita y se lo revende a un tercero C. Esto es una evolución del caso anterior. Aquí lo que estamos es añadiendo más complejidad para que
los sistemas de detección de fraude no detecten estos patrones, ¿no? Entonces, este patrón lo que hace es que infla artificialmente el volumen de ventas del creador. Y claro, porque cada creador pues está vendiendo el activo 2 veces, ¿no? Es decir, tú me lo quieres comprar a mí, pero yo primero se lo vendo a otro, ese me lo regala a mí y luego te lo intento vender a ti. Pero ya el precio ha subido, ¿vale? Te lo estoy inflando de forma artificial, ¿vale? Y bueno, una técnica más avanzada todavía de esta es la que se denomina la técnica de tornado, que es hacer el paso anterior, pero muchísimas veces, muchísimas veces, muchísimas veces. Entonces, esto lo que persiguen con esto los timadores es, además de subir el precio, es dar a entender que tienes muchas ventas, ¿no? Muchas ventas. Este tipo de prácticas fraudulentas, vuelvo a repetir, no se han inventado de los tokens no fungibles. No sé si alguno de vosotros habéis comprado en plataformas como eBay, por ejemplo, donde a pesar de los esfuerzos ingentes, o Mercado Libre en Argentina, por ejemplo, que es muy conocido, a pesar de los esfuerzos hay fraudes continuamente. Estas técnicas están copiadas de ahí, con activos físicos, exactamente igual. Yo finjo que le vendo a alguien en las subastas. Yo finjo que le vendo a alguien que alguien está pujando y son todo pujas falsas. Entonces, todo ese modelo, lo que se ha hecho, se ha ido a importar, digamos, o copiar para las prácticas fraudulentas con toques no fungibles. Bueno, y aquí pongo algunas técnicas más, medidas de prevención, pues usar mecanismos de doble factor de autenticación, verificar siempre el registro de los tokens no fungibles, comprobar la plataforma en la que estamos haciendo las operaciones de compraventa con fungibles, utilizar mecanismos de verificación de identidad como lo que decía antes de Know Your Customer, el KYC famoso. Y luego, pues bueno, esto es una práctica, una recomendación más para plataformas donde se comercie con este tipo de tokens, el implementar un registro de compras fraudulentas, ¿no? Donde, digamos, se lleve una lista de todos aquellos tokens no fungibles fraudulentos que se han ido identificando, ¿no? Como una especie de lista negra, ¿no? Para que la gente lo pueda consultar ahí y pueda ver si su token está o no está en la lista, ¿no? Y ya para terminar, bueno, esto es un resumen que os dejo aquí. Por qué el NFT o un NTF es valioso, quién custodia los NFTs y, bueno, cómo sabemos que en realidad el NFT representa un bien escaso o no lo representa, ¿no? Os invito a que, bueno, pues que le echéis un vistazo al final, que es un pequeño resumen. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, he puesto aquí un pequeño apartado que antes, pero es que ya me habéis preguntado antes sobre la legalidad. Entonces, bueno, os he dejado aquí un pequeño bonus track de temas de legalidad, ¿no? Y bueno, pues aunque digo que efectivamente la legalidad actual cubre todo el tema de plagios, todo el tema de ley de propiedad intelectual, impuestos, etcétera, pero nunca vendría mal, obviamente, hacer una legislación más específica para regular ciertos temas, ¿no? Como son, por ejemplo, el robo de tokens, ese tipo de cosas, pues todavía en la legislación tradicional no están específicamente contemplados, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, la Unión Europea está preparando una normativa que se llama MiCA, que es específica. De hecho, MiCA significa Markets in Crypto Assets. Es específica para el tema de, bueno, he puesto ahí criptomonedas, pero en realidad es para criptoactivos, para todo tipo de criptoactivos. Y aquí estamos hablando de los criptomonedas, utility tokens y tokens no fungibles. Lo que pasa que, bueno, pues hasta el año 2023-2024 no estará seguramente, ¿no? Porque esto lleva su tiempo. ¿Qué se hace de momento? Se aplica la legislación tradicional, ¿vale? Y nada más, espero que os haya sido de interés y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, voy a mirar aquí, a ver, ¿alguien van a dar alguna constancia, diploma del curso? Sí, bueno, creo que Nelson lo ha dicho al principio, que se da un diploma de asistencia al curso, que por cierto, aprovecho la pregunta del diploma porque no sé si a alguno se le ha ocurrido, pero un diploma de un curso se puede digitalizar a través de un NFT, de un token no fungible. Un diploma tiene que ser algo único, que esté identificado, que represente, que no se pueda falsificar, como digo, pues que represente, ¿no? Que demuestre tal. Un diploma de un curso es algo fácilmente que se podría tokenizar y que tendría todo el sentido del mundo para meterlo en tu wallet, en tu billetera digital, donde se almacenan los tokens y poderlo utilizar
para, por ejemplo, meterlo en un currículum tuyo, por ejemplo, o enviarlo a una oferta de trabajo donde te pidan determinada formación en algo concreto y tú tienes ese curso y les mandas el token que representa ese título formativo. Entonces, un título de formación o de asistencia a un evento es un activo físico que ahora se manda en un PDF, pues que sería, y ya se está haciendo, ya se está haciendo, sería muy, muy susceptible de ser digitalizado, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo muy claro. Me preguntáis por mis coordenadas en LinkedIn. Bueno, si me buscáis, ahí os he dejado mi email y por aquí al principio tengo puesto mi LinkedIn. Pasa que lo he pasado ahí muy rápido, pero tenéis aquí mi LinkedIn, lo tenéis ahí, ¿vale? Si alguien me quiere contactar por LinkedIn, pues ahí os dejo mi enlace. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Tenéis ahí mi correo también. ¿Hay alguna forma de identificar estas prácticas? Me pregunta, no sé quién lo pregunta. Entiendo que te refieres a las prácticas fraudulentas. Sí, se puede, claro, se puede verificar. Lo primero de todo, como siempre, es intentar mitigarlas y evitarlas, ¿no? Con esas buenas prácticas que os he dicho, ¿no? Eh, y sí, por ejemplo, estas que hemos visto aquí, hay mecanismos y hay aplicaciones que te ayudan a detectarlas. Estas se pueden detectar. Esto está más orientado, estas prácticas fraudulentas están más orientadas, o sea, la prevención y la detección están orientadas a las plataformas, a los marketplaces donde se comercia con los tokens no fungibles. Entonces, ellos tienen sistemas, tienen software que continuamente está detectando estos patrones de uso, ¿no? Entonces, cuando detectan un patrón de uso, bloquean, lo ponen en cuarentena, por así decirlo, tanto a los NFTs como a los propietarios de esos NFTs como posibles intentos de fraude. O sea que esto sí, se está detectando. Pero esto es como los virus y los antivirus. Ya sabéis que sale el virus, el antivirus, pero luego ya el, el que hace los virus ya está trabajando en hacer un virus mejor, entonces esto es un continuo. Esto es un continuo, es exactamente igual que los virus. No sé si tenéis alguna pregunta más. Creo que no hay nada más, así que nada. Pues nada, os animo a descargaros la presentación a partir de mañana cuando ya esté publicado con el vídeo. Y nada más, si alguien quiere profundizar o tiene alguna duda o quiere saber más, pues bueno, ahí os he dejado mi correo, me podéis contactar o por LinkedIn me podéis contactar también. O si alguien está interesado en el tema, pues bueno, podemos seguir hablando sobre esto. Así que nada, un saludo a todos y muchas gracias y espero que estéis y que sigáis bien. Un saludo. Hasta luego.